A fondo, con Magda Bastida. ¿Qué tal? Nubarrones en la industria aérea. Me imagino que todos tenemos los cinturones bien puestos ante estas contingencias que ha vivido este sector de la industria mundial con la pandemia de COVID-19, afectaciones más graves en 2020, una leve recuperación en 2021, sin embargo, 2022 marcó nuevamente turbulencias con el surgimiento de la variante Omicron. Esto para la industria mundial, pero ¿qué efectos ha tenido en México y sobre todo, qué otros factores influyen para que México y su industria aeronáutica aérea se pueda recuperar? Hoy ese es el tema de nuestro programa A Fondo. Y yo saludo con mucho gusto y les agradezco como siempre su participación, su análisis, porque ellos son los expertos en este tema y en este A Fondo, a Rosario Vélez. Ella es especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica. Rosario. Muchísimas gracias por la invitación y pues sí, con el ánimo de ayudar y de analizar de una manera congruente lo que está sucediendo, pues aquí estamos y muchísimas gracias. Al contrario, gracias. También damos la bienvenida a Luis Osorio Sagaceta. Él es socio director de OR Consultores y exdirector de la Cámara Nacional de la Industria de Aerotransportes. Gracias, Luis. Marta, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y sobre todo también compartir mesa una vez más con Rosario y también aquí con Juan Antonio. Claro que sí, y ya le das la bienvenida también a nuestro tercer invitado, Juan Antonio José. Él es consultor independiente en aviación. Gracias, Juan Antonio José. Gracias, un gusto estar con ustedes, con los panelistas y saludos al auditorio. Por supuesto, gracias a los tres por estar aquí. Y bueno, sin duda que esta pandemia de COVID-19 ha tenido efectos en diferentes sectores de las economías del mundo, pero de acuerdo con los especialistas, la industria aeronáutica, las aerolíneas del mundo han sido de las más afectadas. Yo leía hace unos días una declaración de la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que decía que la pandemia de COVID-19 pues, ha sido uno de los hechos que mayor impacto ha tenido la industria tan solo después o desde la Segunda Guerra Mundial. Declaraciones importantes para dimensionar qué ha hecho esta pandemia en la industria. Rosario, a ver, vamos a comenzar contigo. Leo esta declaración y pienso que a veces hemos minimizado, sobre todo las personas que no conocemos a fondo esta industria, los efectos. Tú, ¿cuál es el mayor impacto que has visto en la industria aérea y sobre todo
poniéndole el contexto, a lo mejor no del año pasado, que evidentemente los números fueron muy grandes, sino cuando comenzaba la industria, al parecer, a levantar nuevamente el vuelo, llega la variante Omicron y nuevamente pone en jaque a las aerolíneas del mundo. Yo leía también diferentes datos, pero algunos señalaban incluso más de 8,000 vuelos cancelados a nivel mundial en el primer mes de este 2022. Sí, pues mira, efectivamente la IATA, como comentas, la pone al nivel de la Segunda Guerra Mundial y efectivamente, aunque yo te diría que es más grave porque estamos en un momento en que la industria aérea tiene un gran efecto en la economía del mundo, de todos los países. Hemos descubierto en la aviación pues la capacidad de apoyar el turismo, de apoyar el comercio y de pues ser un puntal de los negocios a nivel global. Y la verdad es que esto ha sido devastador, como lo dice la IATA, con en algunos momentos el 90% del tráfico se cayó. Después, como bien lo apuntas, pues empezó a recuperarse. Se esperaba que esta temporada invernal iba a ser muy buena porque ya se empezaba a ver la tendencia y el Omicron vino a pues echar por tierra estas perspectivas, pero bueno, incluso esto se juntó también con algunas tormentas invernales y el número de vuelos cancelados en algunos casos fue mayor a 20,000. O sea, estamos hablando de todo lo que fue en Estados Unidos al final del año, entre el 23 de diciembre y el día 30, que hubo estas tormentas en Chicago y después se pasaron hacia el lado este. Y esto pues provocó una serie de cancelaciones. Y después, ya al inicio de este año aquí en nuestro país, tuvimos muchas cancelaciones y demoras debido a los contagios que tuvieron muchas tripulaciones. Esto, pues sí, no tuvimos tantos vuelos cancelados, pero sí hubo 700 vuelos cancelados y esto provocó pues muchísimos problemas para la gente que regresaba de vacaciones y pues lo que era también la cuestión de los vuelos de carga y otras cosas. Esto pues sin duda ha golpeado a la industria y va a ser un bache en esta idea que teníamos de la recuperación. Ojalá que no sea tan hondo como se piensa, sino que ojalá que ahora se dice que ya este es el coletazo final de la pandemia, esperemos que así sea. Ojalá que así lo sea, porque justamente empieza a crearse en el colectivo un optimismo respecto justamente a esta baja de contagios, a esta baja de agresividad, y surgen variantes nuevas y diferentes, y entonces obliga nuevamente a tomar acciones. Afortunadamente no se ha cerrado la economía como en la primera fase de la pandemia, pero sin duda también ha dejado grandes impactos. Aquí respecto a, antes de entrar a México, porque ese sería un poquito más adelante ya irnos yendo a lo particular de nuestro país, respecto a la industria, me parece que no podemos negar que hay un antes y un después de Omicron en la industria. Me parece que las cosas no se pueden tomar como si fueran normales. Eso lo hemos dicho para la vida cotidiana que tenemos todos en cada una de nuestras esferas, pero mucho menos lo es para la industria aérea. No se viaja igual, no se vigila igual, no se tienen los mismos protocolos y me parece que esto ha obligado a las diferentes aerolíneas, a los aeropuertos, a todos los que están inmersos en esta industria a renovarse y a crear nuevas incluso tecnologías de seguridad. Luis Osorio Sagaceta. Sí, es correcto, como bien lo mencionas, Marta, pues bueno, es definitivamente el parteaguas de la historia aeronáutica. Realmente fue la crisis más grande que ha existido en todos los tiempos, superando a cualquier otra. Y como dices, veníamos al menos en el país, y yo creo que toda la industria creciendo. Aquí en México logramos en la última década prepandémica un crecimiento sostenido y un crecimiento que nos llevó incluso a duplicar en tan solo 10 años todo el número de pasajeros que se movían en este país. Ahora bien, viene toda esta pandemia, golpea de la forma más dura al sector, uno de los sectores evidentemente más golpeados por las características lógicas de los cierres que se dieron
de frontera de una manera, pues por desconocimiento de esta nueva cuestión de viral que se estaba dando en todo el mundo, y entonces, pues bueno, llegaron incluso a tener en algunos meses 0 operaciones, muchos de los países, incluso hay países que cerraron 100%, México, como bien lo decía Rosario, llegó a 90, incluso un poco más en algunos meses, y eso, bueno, pues dejó a las líneas aéreas en una situación muy expuesta, que si ya venían de una situación antes de la pandemia, ahí muy interesante, y eso lo podremos ahorrar más adelante, ya con la pandemia quedan totalmente expuestas, con una reacción, pues yo te diría, muy nula del gobierno y muy tardía en lo poco que se hizo. Y entonces esto, bueno, pues lleva a un rebote cuando se empieza a crecer toda esta parte de dinamismo o de redinamismo del sector, y entonces se vienen a enfrentar a estas nuevas crisis. La pandemia no ha pasado, había algunos aventurados que ya el año pasado decían que ya estábamos en niveles prepandémicos, eso no es cierto, los datos de la Agencia Federal de Aviación Civil nos muestran que aún al día de hoy, noviembre, comparado con los noviembres de los años pasados, incluso con 2019, para ser más justo, con el año prepandemia, pues entonces ya nos lleva a estar abajo en la parte doméstica en un 20% y en la internacional, por obvias razones, más arriba con un 27%. Entonces, la verdad es que esto sigue. Esta parte que mencionaba de estar expuestas las aerolíneas, al ir evolucionando cada vez más en sistemas, por ejemplo, sobre todo los sistemas digitalizados que tengan que ver con menos afluencias con gente, tener espacios mucho más adecuados en aeropuertos, pues obviamente eso cuesta. Y eso ha dejado también a las líneas aéreas solas ante un esquema de necesidad y yo diría al ambiente aeronáutico, no solamente las líneas aéreas, sino también los aeropuertos que han tenido que someter nuevos sistemas para no hacer este tipo de aglomeraciones. Pero sin duda también los gobiernos tendrán que ver, porque si llegas a un país, pues por más que tengas toda la infraestructura necesaria, pues hay disposiciones que no puedes evitar, y por ejemplo tenemos ahí la parte migratoria, la parte aduanal, y eso ha venido a complicar todo. Ahora, con un virus que tiene una cuestión mucho más contagiosa, pues la cuestión ha empeorado. Y bueno, pues ya hablaremos también de las condiciones México, que también fue un panorama específicamente complicado o más complicado que en otros países. Exactamente, y que justo por eso lo pusimos aparte, porque creo que merece atención particular, no solamente porque nos toca de manera directa, afecta de manera directa a la economía nacional, sino también porque ha sido un impacto muy importante y muy fuerte, como decías, Luis Osorio, no solamente por la pandemia, sino lo que ya venía arrastrando la aviación mexicana. Aquí, Juan Antonio José, hablaba ahorita Luis Osorio de un 20% abajo en turismo nacional y 27% internacional a los niveles de prepandemia. Todavía estamos arrastrando bastante. ¿Cuáles serían, digamos, dentro de tu experiencia en estos temas de aviación, me imagino que también de comportamiento de pasajeros, por lo que no hemos podido recuperar esos niveles? No solamente el tema de Omicron de manera directa de los contagios y las restricciones, ¿hay algo dentro de el colectivo de los pasajeros o de los turistas que no ayudan a apuntalar esos niveles prepandémicos? Sí, hay algo que me gustaría apuntar en torno a lo que estamos comentando, que la pandemia demostró la fragilidad que se registra tanto en la demanda como en la oferta de transporte internacional. Es un medio de transporte particularmente expuesto a cualquier alteración de la percepción de seguridad, tanto física como de poder adquisitivo. En este caso, de manera inusitada, si tomamos en cuenta que la aviación civil comercial internacional creció masivamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, es el primer gran ejemplo de cómo un gran evento de alcance internacional impacta a ambos sectores, a la oferta, es decir, a la capacidad de las líneas aéreas para atender la demanda, como a la propia demanda que se está viendo contraída básicamente por dos situaciones. Una, el miedo natural a volar. Más bien son tres situaciones. El miedo natural a volar, la reducción del poder adquisitivo o la baja en las expectativas de ingreso de las personas. Y tres, las crecientes complicaciones de acceso a los mercados. Certificados, revisiones, filas, cancelaciones de vuelos, falta de pilotos. Todo eso contribuye a que no se logre reactivar todavía ni la demanda y, ojo, ni la oferta, porque puede haber demanda, mucha gente puede volar, pero como dice Luis, si están los aeropuertos cerrados,
Si las líneas aéreas están en tierra, tenemos un círculo vicioso. Sí, que algunas de ellas no han podido ni siquiera, ni los aeropuertos, países como tal, ni sus aeropuertos, ni sus aerolíneas, entrar en esta nueva dinámica de bioseguridad que es tan urgente en esta pandemia, justamente por la debilidad económica que representan también sus propias naturalezas de crecimiento, etcétera. Aquí, con un balance final específicamente del impacto mundial a la industria aeronáutica del mundo, ¿cuáles serían los tres? O me gustaría que en tres apartados nos dijera, Rosario, cuáles consideras son los retos más importantes a nivel mundial para la industria. Bueno, yo creo que una cosa muy importante es prever hacia adelante qué vamos a hacer con esta reducción que hubo de flotas. Se estima que al menos en el momento el 30% de la flota mundial se quedó en tierra. Entonces, esto implica una reorganización, ¿no? de lo que es pues la oferta, como está comentando Juan Antonio, y obviamente pues esto es un cuello de botella si queremos que continúe creciendo la aviación en los próximos meses. La siguiente es lo que tú comentabas del tema de la tecnología. Este es un gran reto. Sí hay la tecnología suficiente como para cada vez pues tener menos interacción personal entre los pasajeros y quienes pues hacen el despacho y todas estas cosas. Ya existe esa tecnología, pero obviamente pues va a tomar tiempo, cuesta dinero exactamente. Aquí en nuestros países pues la mano de obra sobra y la tecnología falta, y en los países desarrollados pues es al revés, ¿no? Entonces, pero ya existe la tecnología, pero este es un reto grande, o sea, que podamos tener esa tecnología y que además nos ayude a que sea más ágil. Por ejemplo, se había dicho que en México había un convenio con el Instituto de Migración para que los kioscos fueran utilizados por todos los pasajeros de los países del TEMEC, o sea, Estados Unidos, Canadá y México, y ya no tuvieran que pasar por las garitas de aduana con personas, sino directamente en los kioscos digitales. Pero esto no se pudo hacer porque faltaba el software. Este no se pudo volver a echar a andar. Entonces, fíjate qué cosa tan pues grave, ¿no? Que por un asunto de recursos no se haya podido hacer. Y una tercera cosa, yo creo que sí tiene que ver con lo que es toda la recomposición que se va a dar, por ejemplo, en el tema de carga. O sea, la carga aérea sí se va a convertir en algo importante. Esta pandemia nos demostró que sí viene a ser una alternativa en el momento en que separaron las cadenas de suministro y fue necesario, por ejemplo, salir a la emergencia de algunas cadenas que estaban rotas. El transporte aéreo ayudó, y también en el caso de las vacunas. Entonces yo creo que la carga va a crecer más, y vamos a ver cómo viene la recomposición con las aerolíneas tradicionales que tienen pues graves problemas financieros, ¿no? Exacto. Hay algunas, hay algunas que están en capítulo 11, ya sabemos, y Exacto. otras que recibieron subsidios muy fuertes. Sí, que justo hacia allá vamos. Cerramos este tema del mundo y me gustaría irme enfocando en México, que bien he sabido que antes de la pandemia ya había varios problemas en diferentes aerolíneas de nuestro país, no solamente aerolíneas, sino también en la capacidad de nuestros aeropuertos, la cancelación del aeropuerto Texcoco, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y lo que posiblemente pudiera resultar insuficiente de sus posiciones, que el aeropuerto Felipe Ángeles, les voy diciendo, es un capítulo aparte en este espacio, entonces lo vamos a dejar un poco más adelante, pero finalmente veníamos arrastrando muchas cosas. A principio de año se mostraba al final de año se mostraba una recuperación
recuperación leve, bastante lejana a los niveles de 2019, pero ahí íbamos. Surge esta variante Omicron y pasa esto con los pilotos, con las tripulaciones, que prácticamente fueron un caos. Yo veía las quejas en las redes sociales específicamente y mucho más significativamente hacia Aeroméxico por las tripulaciones con gran cantidad de contagios. Entonces, viene todo eso, viene lo que dices tú, el capítulo 11, viene la baja de categoría que nos dieron en mayo a la industria mexicana, en fin, varios factores que nos colocan en un punto y aparte de esa problemática que ya señalábamos en el mundo. Para Luis Osorio Sagaceta, ¿cuáles diríamos que son aquellos anclas? Ahora sí que pienso en anclas y me voy a los barcos, pero bueno, aquellos falta de, a lo mejor, posibilidades de levantar el vuelo de la industria aérea mexicana antes de la pandemia y después de la pandemia. Bueno, aquí es muy importante retomar el caso México, y antes de eso, bueno, no es ajeno la parte mexicana de lo que decía Rosario. Yo creo que aquí en México, aunque de forma diferente se ha atacado el tema, hay perspectivas hacia adelante muy, muy claras que tenemos que ver. Una parte es la confianza del pasajero, que eso es innegable que se tiene que tomar. La parte de inversión de tecnologías, en algunos casos, increíblemente, aquí en México sí estaba. A nosotros nos tocó trabajar directamente con el comisionado de migración, y había ciertas cuestiones que se tenían que rebasar más allá de la inversión, que era, por ejemplo, un volteo a una regulación inteligente. Porque si bien había la tecnología, nadie lo usaba porque de todas maneras eran como vueltas en círculo, porque pasabas por el kiosco inteligente, pero tenías que ir a sellar un papel a otra fila y entonces se moría. Entonces creo que esos son temas que nos han afectado. Pero entrando a la parte de México, yo creo que esta parte si lo vemos como una parte evolutiva de venir con aerolíneas muy expuestas por toda esta competencia comercial que se dio a finales de 2019 o con la que llegan a 2019, a enfrentar una pandemia totalmente solos, sin una ayuda como se dio en otros países, y además con reacciones muy tardías, porque si bien sí hubo algunas pequeñas reacciones en la parte de omitir cobros, como tú sabes, por ejemplo, en la parte de servicios aeroportuarios, aunque las aerolíneas estaban en tierra, un avión que esté en tierra no quiere decir que no tiene un gasto necesariamente. Tiene la parte de manutención o de mantenimiento, perdón, y tiene también la parte, por ejemplo, de algunos cobros. Incluso hubo primeros meses de la pandemia que en aeropuertos del sistema de la ICM y de algunos otros se estuvieron cobrando pernoctas cuando la situación pues, no se daba. Entonces, esos son los ejemplos de tardías, de llegadas tardías de la ayuda. Entonces, esto deja sin cash flow, sin fluidez económica a las aerolíneas para enfrentar todo tipo de medidas, porque eso sí, la exigencia estaba a flor de piel de que fueran los primeros que tuvieran las medidas necesarias para atacar este tipo de problemáticas con sistemas, con inversión en material, capacitación y mayor personal en algunos casos. Y entonces, pero por el otro no los ayudabas. Entonces esto todavía viene a apretar más el problema económico, y entonces pues el problema no es menor. Si vemos el resultado ya para 2021, pues el 50% de tus aerolíneas estaban prácticamente en lo que es bancarrota, algunas en el Chapter 11, en el capítulo 11, en una cuestión más técnica, pero otras pues muy conflictadas, como el caso de Interjet, pues bueno, que están en una situación pues verdaderamente caótica, y que se ve bien complicado el resurgimiento de cómo pueden hacer. Ahora, se oye el 50% mucho, porque pues hay que recordar que en México, bueno, teníamos 8 aerolíneas, de las cuales 4 eran nacionales y las otras eran regionales. Sin embargo, de las 4, pues Aeroméxico y Interjet muy expuestas, y no en una situación fácil, Viva Aerobús y Volaris. Sin embargo, ellas encontraron un segmento de oportunidad, y ahí es donde se va. Por ejemplo, ¿dónde fue el remolque? Primero, pues fue el viaje doméstico, pero posteriormente se encontró oportunidades dentro de la tragedia, y estos fueron, por ejemplo, el mercado de vacunación. Si ves, el mercado de vacunación cambió todo el segmento internacional de los vuelos de México, que el principal, obviamente, socio comercial es Estados Unidos, innegablemente, y entonces veías vuelos o destinos, en lugar de Nueva York, Miami o Los Ángeles, cambiaron a Dallas, a Fort Lauderdale o Houston, y esos eran pues mercados dirigidos a la vacunación, y estas líneas, las llamadas líneas de bajo costo, lo supieron capitalizar muy bien, y por eso es que ahorita llegan a liderar el mercado. Entonces,
Lo que vimos en estos 2 años fue verdaderamente, yo creo que la parte de un ciclo de culminación en el que dan la vuelta a todas estas llamadas líneas de low cost en México y toman la batuta, porque hoy en día la línea que más transporta pasajeros en el país, de acuerdo a las cifras de la SCT, es Volaris. Y eso en la parte nacional e internacional también. O sea, ojo, no hay que ver que nada más es aquí, es en los dos segmentos. Y en la parte nacional, Viva es el segundo ya. Entonces, te cambian muchos estos segmentos y tendremos que ver cómo regresar eso, porque la parte de conectividad que tenía México era de las mayores. Éramos primer lugar en conectividad en América Latina a nivel de vuelos internacionales y domésticos el segundo después de Brasil. Y que no hay que dejar de señalar el tema de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que se abría como una gran posibilidad de incrementar esa conectividad de México. Iba a ser prácticamente el paso del mundo por América hacia otros continentes también, y que lamentablemente con la suspensión pues echó para abajo planes de mucho crecimiento de diferentes aerolíneas, entre ellas Aeroméxico, que había incluso encargado aviones, había encargado muchas cosas, contratado una gran flotilla de pilotos, capacitado a muchas tripulaciones, etcétera, y que todo eso se cayó y que tuvo un impacto muy importante, no solo en Aeroméxico, sino en otras aerolíneas que vieron oportunidad. Creo que desde ahí y obviamente otros factores fueron los que fueron, valga la redundancia, haciendo que cayera la industria aérea nacional y efectivamente las economías de diferentes aerolíneas. Hemos hablado obviamente de Aeroméxico porque en algún momento fue la aerolínea emblemática del país después de la caída de Mexicana, pero me parece que así como ha cambiado eso, y lo decías muy bien, Luis Osorio, la aviación, la forma de volar y todo el concepto alrededor de un avión ha cambiado. No es lo mismo volar hoy que lo que era hace unos 15, 20 años. Me parece que se ha democratizado, pero también se ha caído mucho el nivel en muchos sentidos. No sé si coincidas en ello, Juan Antonio José. Bueno, sí, definitivamente coincido. Soy licenciado en turismo de profesión y he sido testigo de primera mano de la degradación de la calidad del servicio en aras de un modelo de alta eficiencia operativa y por ende de costos. Pero hay algo que me gustaría apuntar en torno a las líneas aéreas mexicanas. Una de las grandes fallas que han tenido todas las administraciones federales recientes es que no le han dado a la aviación civil mexicana ese carácter, digamos, estructural, esencial, estratégico, y no la han acompañado de un plan de largo plazo. Una visión de largo plazo que sea un eje rector que nos permite construyendo una aviación civil comercial sólida, sustentable, segura, rentable. El reto que tenemos ahorita, bueno, yo lo veo así, es que tenemos un exceso de oferta de asientos que estamos vendiendo a tarifas nada. Es más, me cuesta más el TUA que la tarifa aérea. Entonces, mi visión, quizás un poquito conservadora, va en el sentido hacia menos asientos, pero operados por líneas aéreas más sólidas, más competitivas, más sustentables. Ahora sí, el modelo low cost ya llegó para quedarse. Todas las líneas aéreas del mundo están haciendo esfuerzos para minimizar los costos. El reto es, cóbrame $10,000 a ir a Frankfurt o cóbrame $1,000, trátame bien. Respeta el marco legal, porque no es lo mismo servirme un taco al pastor que servirme una langosta. Hay estándares que en ambos segmentos se tienen que cumplir. Te pago por un taco al pastor, te pago por una langosta, pero no me puede hacer daño ni el taco al pastor ni la langosta. Y me lo tienes que servir calientito y me tienes que cobrar lo justo. Ese es el gran reto que tiene el sector, operadores, y también el sector regulador. Como especialista en turismo que nos acabas de mencionar, y me parece que hace rato lo decía también Osorio y lo decía Rosario, cómo el gobierno ha sido omiso en tomar a la industria aeronáutica nacional como un tema fundamental, no sé si de seguridad nacional, pero sí estratégico, por supuesto, para la economía. Pero estamos, en pocas palabras, porque nos tenemos que ir a corte, ¿estamos en ello en esta administración o es algo que se ha arrastrado desde gobiernos anteriores? Juan Antonio. Se ha arrastrado desde gobiernos anteriores y desgraciadamente, contrario a lo que hubiéramos esperado, no se ha retomado en la actual administración. Es más, yo siento que está más vulnerable la aviación civil mexicana en la actual administración.
Bien, con esto tenemos que hacer una pausa, pero regresamos a fondo. Nubarrones y turbulencias en la industria aeronáutica nacional. Santa Lucía, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, todo un tema en este análisis de las turbulencias y los nubarrones de la industria aeronáutica nacional. Estamos platicando en este a fondo con Rosario Vilés, especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica, con Luis Osorio Sagaceta, socio director de OR Consultores y exdirector de la Cámara Nacional de Aerotransportes, y con Juan Antonio José, consultor independiente en materia de aviación. Y por supuesto que Texcoco es un tema, la cancelación del aeropuerto de Texcoco es un tema fundamental para determinar o para analizar qué estamos viviendo el día de hoy. Sin embargo, pues ha tenido que quedar un poco atrás porque han habido muchas cosas, aunque sus efectos no los hemos dejado de sentir. La cancelación ha pegado de manera importante, me parece, a nuestro país. Pero ahora estamos a prácticamente 7 semanas del 21 de marzo, día en que se promete será inaugurado formalmente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Aquí, híjole, hay muchas cosas que preguntar al respecto porque estamos a 7 semanas y faltan muchas cosas alrededor y hay muchas dudas al respecto. Aquí, Rosario Avilés, ¿será el Aeropuerto Felipe Ángeles la solución para ese desahogo que urgía en la Terminal 1 y 2 de la Ciudad de México? ¿Será la solución a partir del 21 de marzo a todo esto? Mira, yo la verdad es que creo que no es una solución de largo plazo y tampoco de muy corto plazo, si me permites decirlo, porque a muy corto plazo tenemos un problema muy grave que es la conectividad terrestre. O sea, en este momento, y faltan 7 semanas, como lo comentas, pues es muy complicado llegar allá. Entonces, vamos a tener el grave problema de que, como en su momento dijo Jiménez Espriu de Texcoco, que este va a ser el único aeropuerto por el que hay que llegar vía aérea, ¿no? Porque es muy complicado. Se supone que en unos meses más estarán inaugurándose obras que permitan agilizar esto.
Pero una vez, digamos, que llegue ese momento, viene el futuro. Y en el futuro, la verdad es que esta no es la solución, siempre se dijo. No, la operación conjunta no da la capacidad que se requiere para los retos que tenemos adelante en las siguientes décadas. Y esto implica, pues, que vamos a tener, de alguna manera, que empezar a pensar en unos 5 años qué va a pasar después, ¿no? O sea, cuál será la solución definitiva y de largo plazo. Y pues yo creo que ahí el problema es que nos da solamente un slot, un slot muy pequeño, que pues se va a aprovechar, pero que tiene otras vertientes y una de ellas es cómo vamos a pagar la deuda de los bonos que se habían colocado para Texcoco y que están comprometidos con los TUAS del aeropuerto de la Ciudad de México y que deberían también estar comprometidos con los del Felipe Ángeles, porque es un aeropuerto que está en el radio de acción de lo que se pactó con los bonistas, que son 70 kilómetros alrededor de la ICM, pero que esos recursos, por otro lado, se han comprometido para la Sedena. Entonces, aquí vamos a tener un problema y yo creo que va a ser difícil. Claro, que yo leía que todavía está pendiente en este tema de la conectividad de la Ciudad de México y de otras entidades aledañas que llegarían o que tendrían que tomar el aeropuerto Felipe Ángeles como punto para viajar a otros lugares, pues está todavía el derecho de vía, por ejemplo, pendiente, todavía no se logra, entonces todavía no se pueden construir todas las vías de acceso que se prometían, etcétera. Hay muchas cosas todavía pendientes, decimos, a 7 semanas y después de prometer un gran aeropuerto con vías de acceso. Sí se hablaba, obviamente, desde un inicio de que era por etapas, pero me parece que a la primera etapa estamos llegando con muchos pendientes. Y hablábamos del tema de los slots. Yo no sé si dentro de mi desconocimiento estoy hablando de lo mismo, en slots y posiciones. ¿Cuántas? Para explicárselo al auditorio es como si viera uno un estacionamiento. ¿Cuántos cajones o cuántos aviones pueden llegar al mismo tiempo? Y yo leía que tiene una posibilidad bastante reducida el Felipe Ángeles para considerarse un aeropuerto internacional. Esto amén de que muchas aerolíneas internacionales han dicho no vamos a llegar ahí. Me parece que las únicas que han dicho sí son venezolanas. ¿Me equivoco, Luis Osorio? No, es correcto. Yo creo que aquí deberíamos de tener en mente que la cancelación de Texcoco no se hizo para hacer un nuevo aeropuerto o un aeropuerto igual en otro lado. Yo creo que lo que se hizo fue hacer un concepto totalmente diferente. Obviamente, si me preguntan a mí, la mejor opción era Texcoco y era algo que estuvo en análisis durante muchos años y que incluso la industria participó muy activamente. Ahora viene este cambio de idea y lo que se convierte es en 3 aeropuertos simultáneos, justamente, que van a hacer la atención no solo del ICM, sino de toda la zona metropolitana, de la demanda que se tenía. Hay que recordar que el 2019 ya el ICM ya con una cuestión de saturación evidente, pues termina con alrededor de moviendo a 50 millones de pasajeros y ese era el reto que tenía que afrontar. Entonces, ahorita llega el Felipe Ángeles, la realidad, y coincido ahí totalmente que uno de los retos que tiene enfrente pues es la parte vial, esta parte del triángulo donde está puesto entre la México Pachuca y el circuito mexiquense, pues no se acaba de embonar en terminar las obras de conexión. Al parecer ya la entrada va a ser por el circuito mexiquense y entonces llega todo este desorden. La realidad es que hicieron un aeropuerto que va a dar servicio tal vez a otra locación, tal vez a otra en la parte comercial. Bueno, pues se está viendo como una posibilidad toda la periferia y hacer estos nuevos viajeros que muchas líneas es lo que pregonan y lo que se intenta, pero la realidad es que no llega para solventar esta parte, al menos en esta primera etapa del problema que se da. Hay que tener en cuenta que con el retraso que hubo en crecimiento de la industria con la pandemia, bueno, pues no son los mismos niveles. El mismo ICM terminó alrededor de los 30 millones. Entonces no ha llegado a la saturación total y eso le va a dar un poco de espacio tal vez al Felipe Ángeles de crecer. Las que están ahí son las nacionales y por evidente razón. También es que ya no alcanzamos tal vez a mencionar en el segmento anterior, pero estaba la baja de categoría.
que bien Sí, sí. tú lo indicaste. Entonces, esta baja de categoría lo que te hace es que nuestro principal mercado, que es Estados Unidos, no puedas abrir las nuevas rutas. Entonces, pues de entrada ninguna aerolínea norteamericana te puede decir, pues yo voy a volar ahí porque pues no tiene autorización de acuerdo a la limitante que tiene con esta categoría 2. Y si Y ves que, el segmento de canadienses, pues ese se ha caído de una manera brutal. Canadá movíamos alrededor de casi 5 millones de pasajeros, 4 y tantos, y este año, en lo que fue a noviembre, pues llevamos medio millón. O sea, ha caído casi un 83%. Entonces, sí está en una situación complicada. Yo creo que con ese panorama ninguna aerolínea puede decir yo voy a volar ahí porque ni siquiera tiene la autorización. Entonces es lógico que ahorita está todo ese esquema detenido y las que van a aprovechar el espacio pues son estas aerolíneas mexicanas que ya levantaron la mano y que son estas tres que creo que estaban en pantalla, que era Volaris, Viva y también entra ahí Alpita Aeromar, pues Aeromar. bueno, con esta cuestión de crecer un poco en ese aspecto, ¿no? Sí, yo leía una declaración del capitán Humberto Watt, el secretario de ASPA, el secretario general de ASPA, que decía que justamente va a ser Aeromar clave para el aeropuerto Felipe Ángeles porque ha habido convenios con el gobierno justamente de que sea la aerolínea que a partir de ahí, del Felipe Ángeles, va a salir a nuevos vuelos, especialmente hacia el sureste mexicano, hacia otras áreas que otras aerolíneas no vuelan. Pero aquí finalmente me parece que Felipe Ángeles quedaría entonces reducido de un aeropuerto internacional, como se llama, AIFA, a realmente un tema de aeropuerto local y no de todo el país, sino de determinados destinos. Aquí estamos hablando de la conectividad terrestre que nos va a afectar a quienes tengamos que viajar desde el Felipe Ángeles, pero también hay un punto fundamental para lo que sería la conectividad aérea, incluso cuando viene una persona de otro país y tiene ¿cómo se dice esto?, conexión con otros vuelos, me parece que está más que evidente que el Felipe Ángeles no va a poder ser un primer destino para muchísimos vuelos extranjeros que después tendrán que llegar los viajeros al Aeropuerto Internacional Terminal 1. Terminal 2 es prácticamente, bueno, Terminal 1 o Terminal 2, no sé cómo está el tema, pero que será difícil llegar de Zumpango hacia la Ciudad de México para tomar un vuelo de conexión. ¿Es así, Juan Antonio? Bueno, es todo un caso. El Felipe Ángeles es todo un caso. Yo tengo una teoría, lo he dicho públicamente, lo he escrito, que mientras el AICM esté actuando en la oferta, el Felipe Ángeles tiene un enorme reto, como lo tuvo en su momento Toluca, al que abandonaron Volaris e Interjet tan pronto les dieron chance de operar en el AICM. Pero, a El ver, que Aeromar o el que Viasa, el que vayan a volar desde el Felipe Ángeles, solamente les va a ser rentable si las rutas que operan desde el Felipe Ángeles son rutas propias del aerotransporte, con los equipos adecuados, porque el ATR no es una aeronave adecuada para todos los destinos, y además rutas que no tengan competencia directa desde el AICM, porque los chilangos, los que vivimos en el área metropolitana de la Ciudad de vamos a México, querer ir a vamos a Zumpango. seguir favoreciendo al AICM para irnos al sureste, al norte o a donde sea. Solamente ciertos vuelos muy dedicados, muy específicos, que no tienen competencia, como ahorita tiene Conviasa que vuela desde Toluca. Yo quiero volar directo del Valle de México a Toluca, a Caracas, solamente lo puedo hacer a través de Toluca en Conviasa. Y ahí sí, me voy a Toluca. Pero si yo tuviera un vuelo de Aeroméxico a Caracas, desde el AICM lo más probable es que elegiría Aeroméxico. Es un tema muy, muy grave. Lo que más le convendría al país, esto es una posición personal, es que se potencialice el uso, la capacidad de tanto Felipe Ángeles como Toluca para que finalmente se acabe de cerrar el AICM. Esa es una posición controversial que he sostenido en diversos foros. Híjole, aquí me gustaría tener el punto de vista del resto de nuestros analistas. ¿Es posible, es viable a corto, largo o mediano plazo el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Rosario? Mira, aquí depende, es una cuestión de política de Estado. O sea, si se buscara que a toda costa el Felipe Ángeles fuera el aeropuerto del Valle de México, digamos que sería muy complicado, pero no imposible. Digo, si no fue imposible cancelar Texcoco, o sea, se puede hacer. Pero la verdad es que este aeropuerto no te da la capacidad que quisieras en el largo plazo. Entonces, pues sería, digamos que
una decisión muy poco afortunada. Además está esto que te comento de los TUAS y el tema de la operación con Sedena. Yo creo que a largo plazo va a terminar pasando con el AIFA, que van a tener que buscarle una vocación distinta, quizás una vocación de carga, algo que le dé viabilidad, pero que no va a poder sustituir al aeropuerto de la Ciudad de México. Además, recordemos que una de las razones esgrimidas para cancelar Texcoco fue que la Ciudad de México no se podía quedar sin aeropuerto. Entonces, se estaría yendo en contra de ese principio y tendría muchos problemas técnicos, ¿no? Yo creo que no sería imposible, por lo que ya dijimos, ¿no? Si no fue imposible cancelar esa obra grandísima en ese momento, pues nada es imposible, ¿no? Pero Pero no yo es creo que viable. no sería viable y sería Nada. otra decisión errónea. Aquí hay quien dice que el tema de Texcoco es de alguna forma un paréntesis en esta administración, pero que Texcoco será un aeropuerto, niéguelo quien lo niegue. ¿Coincides, Luis Osorio? Mira, yo creo que hay varios temas que son por el momento rumorología y que no podría acreditarse como tal. Estar pensando en ya invertir ahora en otro aeropuerto sería verdaderamente hacer un gasto faraónico otra vez. Yo creo que lo que se tiene que hacer es que si ya se hizo un error, no cometer los mismos errores hacia adelante. O sea, hay varias cuestiones que no son del todo ciertas y que se han estado en el ambiente. Esto que mencionabas de la conectividad, de que si un vuelo y que lo tomas y que va a ser. Así no funciona la parte de la estrategia comercial de las aerolíneas, por ejemplo. Y eso, ¿por qué? Porque a ti te ha pasado de que tú llegaras de un vuelo de Madrid y que si vas a otro tengas que irte luego a Toluca para tomar un vuelo a Monterrey. Lo tomas directamente del aeropuerto al que llegaste y te vas. Entonces, esa cuestión anularía estas situaciones. Obviamente, al día de hoy, pues no se podría hacer. Estoy hablando en un mediano plazo en cuanto se recupere una categoría y eso ya hay que dejar que fluya. Pero esta parte de estar pensando en soluciones como revanchistas, de decir ahora, ya hiciste un error y ahora ya me cansé de Texcoco y ahora cuando yo tenga, y si se llega a cambiar la administración, voy a regresar. Eso es un total error. Lo que se tiene que ver es ya la solución integral de la red aeroportuaria. Hay muchos aeropuertos que necesitan crecimiento de sus infraestructuras y incluso para dar solución a la saturación que se tiene aquí. Ya hemos visto algunos ejemplos que se empiezan a dar, por ejemplo, con Aeroméxico volando ya a Madrid desde Guadalajara y desde algunos otros puntos. Eso, sin duda alguna, le quita tráfico a la Ciudad de México, porque antes tenía que venir forzosamente a la Ciudad de México y luego salir al vuelo internacional. Entonces, hay muchos remedios. Yo sí creo, yo en lo particular lo que creo es que va a haber un hub, y va a haber un hub, pero en otra locación que no es ni Texcoco ni la parte de Santa Lucía. Santa Lucía, como lo diseñaron, creo que lo diseñaron, o como las perspectivas que tenían en su diseño, eran demasiado optimistas. Estaban hablando de que al año entre 50 a 60 estarían hablando de más de 100 millones en solamente ese aeropuerto. Ahora, hay que entender que los aeropuertos no se manejan ni crecen por decreto. Hay que tener una verdadera actividad en ellos. Y ese fue el error, porque tenemos aeropuertos que se hicieron, por ejemplo, con esta idea de crecimiento y de infraestructura, como el de Cuernavaca, que pues funcionó tiempo, y el Cuernavaca ya nada más creo que es para volar ciertos avioncitos. No, a lo que voy es que tenemos que cuidar esa infraestructura y ver dónde va a ir, y no seguir en el juego político, la verdad, de estar cayendo en el revanchismo de ahora voy a volver a construir en el aeropuerto. Lo que se tiene que ver es esto ya de un nivel más técnico y dejar entrar a participar muy cercana a la industria para hacer estas proyecciones de crecimiento y tratar de retomar el lugar que a todas luces vemos hoy perdido de esta conectividad que tenía el país contra otros lugares del mundo, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí a Juan Antonio José, ¿qué expectativas podemos tener respecto a Felipe Ángeles? Esa es una. Y la otra es justamente el tema de... me parece que a veces, la mayoría de las veces sucede, si no dimensionamos el problema que tenemos en las manos, es muy difícil poder plantear una solución. Y me parece que en esta administración ha sido muy difícil que se acepten los errores como tales y entonces haya soluciones. No sé qué piensas de estas dos situaciones.
Felipe Ángeles, que a propósito lo conozco, Felipe Ángeles desde el lado aire, es decir, pistas, plataformas, calles de rodaje, está grande. Es un gran aeropuerto. La limitación para llegar a esa capacidad, que sí podría llegar de unos 100 millones de pasajeros al año, está en el lado tierra, terminales. Si nosotros optimizamos, ya que invertimos, ya que cometimos el error de cancelar Texcoco, yo me sumo a esa posición, ya que cometimos el error de cancelar Texcoco, potenciemos lo que ya hemos gastado en todo y potenciemos Santa Lucía y combinemos con un Toluca resurgido, potencializado, que también tiene capacidad de crecimiento, para una vez cerrado el gran atractor que es Benito Juárez, no nos quede otra a la demanda más que escoger Toluca o Santa Lucía, y así vamos, pienso, a recuperar un poco la inversión. Lo que menciona Rosario de los bonos, etcétera, es un tema alto, complejo, pero Felipe Ángeles tiene más capacidad de lo que originalmente estamos pensando. Va a requerir nuevas terminales, la terminal 2 y muy posiblemente una terminal 3 o 4 que podrían sin duda caber ahí. Exactamente, a eso iba, si se tiene la capacidad. Piensa uno en aeropuertos como por ejemplo el de Madrid, que es impresionantemente grande, son 4 terminales, pero porque desde un inicio se pensó en un terreno, en una infraestructura que pudiera ir creciendo, que se pudiera ir complementando, y esa era la pregunta, si el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tendría esa expectativa de crecimiento. Oigan, antes de que se nos acabe este programa, yo quiero hablar rápidamente de lo que ha mencionado Luis Osorio Sagaceta en 2 ocasiones, que es la degradación de la calificación a la industria aérea mexicana que se dio el mes de mayo, si no me equivoco. ¿Qué ha pasado a raíz de eso? ¿Qué impacto ha tenido? Primero, esa sería la primera pregunta. Y segundo, ¿qué ha hecho México por recuperar su calificación? Pues Luis Osorio. Claro, mira, yo creo que hay algo bien importante y algo también se mencionó, que era que no solamente es problema de esta administración, y hay que ser objetivos también en eso. O sea, a partir de la última degradación que ya había existido en México alrededor del 2010, en esos 10 años poco se hizo por actualizar y cumplir los compromisos que tenían que regirse desde esa auditoría que nos bajó de categoría y que nos volvió a subir, o bueno, nos volvió a regresar a la categoría 1 con la promesa de que se iban a hacer todas estas resarcción regulatoria, de inversión y demás, que se dejó de lado. O sea, si bien sí se proyectaron grandes aeropuertos que eran necesarios, se dejó de lado toda esta parte de capacitaciones, de sueldos homologados, de inversión en ciertas infraestructuras y demás. Y entonces ahora viene esta segunda parte que toca con un problema sumamente grave, como ya lo mencionó, que era la pandemia. Pero yo creo que aquí hay un ingrediente perverso y que creo que es el mayor problema que existe y es el mayor error de esta administración. No es la dinámica que están llevando, son los recortes presupuestales. Porque hay que recordar que a principios de 2019 incluso logramos que se hiciera la Agencia Federal de Aviación Civil, la famosa FAC, un organismo que pretende hacer un poco autónomo y salir de la esfera directa de la SCT, que era uno de los compromisos que estaba con precisamente este tipo de auditoría. Se logró, pero resulta que la creas para quitarle presupuesto en ese mismo año y a los siguientes bajarlo todavía más. Entonces, eso es un problema central, que están quitando dinero por todos lados, y con eso creo que va a ser el ingrediente más perjudicial para la industria, porque con eso va a ser un limitante de no cumplimiento, de estar parchando ciertos momentos. Hoy van muy atrasados, hoy la parte de inspecciones no se ha logrado, la inversión y tener el número de inspectores capacitados no los tiene México aún. Se hicieron algunas reformas regulatorias, que esos son los avances que se han tenido, pero se ve comprometido, o muy justo que pueda llegar con el compromiso que en algún momento mencionó el canciller Ebrard, de que podría ser para abril o mayo, ¿no? Y ya 7 meses de aquella degradación. Aquí esa degradación fue aprovechada por aerolíneas internacionales para poder aprovechar algunas rutas que México dejó de alguna forma vacía, porque justo una de las consecuencias de la degradación es que no se podían tomar nuevas rutas a las aerolíneas mexicanas. Aquí, dentro de lo que estábamos hablando, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y esta pérdida o esta baja de categorización, ¿qué impacto va a tener esto justamente en este tema del aeropuerto? Rosario. Bueno,
sí tiene impacto no solamente en el asunto del aeropuerto. La cuestión del aeropuerto, pues, tiene que ver que no puede haber nuevas rutas hacia Estados Unidos de empresas mexicanas, de aerolíneas mexicanas. Entonces no se va a poder utilizar la IFA para eso, que es nuestro principal mercado, como ya lo dijo Luis, ¿no? La parte más grave que yo veo es el asunto de lo que estamos perdiendo, el costo de oportunidad de eso, no solo por el AIFA, sino por todo lo que es el territorio nacional. Para darte una idea, en el 2010 le costó a México $500 millones de inversión el volver a estar listos para tener categoría 1, y en ese periodo de 6 meses se perdieron $2,000 millones de costo de oportunidad de nuestras aerolíneas, y perdimos, haz de cuenta, antes de la degradación teníamos aproximadamente mitad y mitad del mercado. Al final de esto, las aerolíneas estadounidenses habían alcanzado casi el 70% del mercado. En este momento, en 2010. Es la vez pasada que nos bajaron. Ajá. Así es. Entonces, ahora estamos hablando de un mercado más grande y estamos hablando de más tiempo. Efectivamente, no se ha pues dado el suficiente presupuesto para lo que es la capacitación de los inspectores y para lo que son pues los sistemas y otras cosas que se requieren. Han estado dando pequeños pasos, por ejemplo, en regulaciones. Acaban de salir hace unos días nuevas regulaciones en el Diario Oficial, pero vamos muy poco lentos, a poco. muy Aquí, lentos. Una pregunta a Juan Antonio José, perdón, Rosario. Juan Antonio José, ¿se ha minimizado este tema de la baja de categoría? ¿Lo ha minimizado esta administración? No, la actual administración no lo ha minimizado, está reaccionando. Le tocó la papa caliente, le tocó la revisión y está reaccionando con la mayor velocidad posible. Pero el asunto, hace 10 años nos degradan y recuperamos la categoría rápidamente, pero como dice Luis, no hicimos nada para mantenernos. Y la actual administración está haciendo pues lo que puede, claro, en base lo que puede con reducción de presupuestos. O sea, hay que recuperar la categoría, pero le reduzco el presupuesto a la autoridad que la va a recuperar, pero ahí van, va a tardar mucho tiempo, ahí van. El problema con la autoridad aeronáutica es que desde hace décadas la abandonamos. Debido a lo que yo dije en el primer segmento, no le han dado a los gobiernos federales la importancia estratégica que tiene la aviación civil. No hay un plan de largo plazo, no es una industria estratégica. Abandonamos a un pilar importante que es la autoridad regulatoria. Mientras sigamos con esa debilidad de la autoridad regulatoria, nuestra aviación civil corre el riesgo de volverse una aviación menos competitiva simplemente por temas de seguridad. Bien. Eso es lo que está pasando. Tengo que hacer una pausa, pero regresamos a fondo y agradecemos su participación. Volvemos rápidamente.